En este video vamos a analizar el manejo, fundamentalmente el manejo de grupos. Como vemos en el Mendeley versión web ah, personal mío, tengo un número de carpetas abiertos donde en cada uno de ellos tengo bibliografía. Además, estoy suscripto a una serie de grupos. Vamos a ver cuáles son las características de los grupos. Vayamos a la versión desktop. Para poder manejarnos en grupos, tenemos que ir al sector grupos y crear un nuevo grupo. Ahora me encuentro en la versión desktop de la que utilizamos para dar este curso. Para crear un nuevo grupo hay tres tipos de grupos. Un grupo que es privado, otro grupo que es cerrado y solo por invitación, o grupos abiertos. ¿Qué diferencia hay entre los tres? El grupo privado tiene la capacidad de poder compartir entre las personas que conforman ese grupo tanto las referencias como los archivos vinculados a esas referencias. Y solamente los miembros de ese grupo pueden observar, ver y utilizar esas referencias. En el caso de los grupos por invitación, tienen, a diferencia de los grupos privados, eh, la característica que no pueden intercambiar el contenido de las referencias, es decir, los archivos adjuntos a las mismas. Si hay algún PDF adjunto a la referencia, cuando se comparten esas referencias en el formato de grupo por invitación, el archivo PDF no se puede compartir, pero sí podemos compartir referencias y las referencias solamente se comparten con los miembros de ese grupo. En el caso de que el grupo sea abierto, se pueden compartir las referencias, uno puede hacerse miembro de ese grupo, pero no puede compartir ni los PDFs y además las referencias son públicas, pueden ser leídas por cualquiera. Vamos a crear en primera instancia entonces un grupo privado. Le ponemos un nombre. Y luego le damos al botón crear. Tenemos que invitar personas, para eso tenemos que conocer que esas personas tengan Mendeley y tengan un email, que es el email que se utiliza como nombre para acceder a la cuenta. Me voy a autoenviar entonces una invitación y voy a enviar. Me la voy a autoenviar desde mi cuenta de micología.ramos@gmail.com a javirafeldra@gmail.com. Entonces he enviado una invitación para que puedan unirse dos personas a un grupo. Mientras tanto, lo que puedo hacer en este sentido, vamos a ver que el grupo es privado, que estas fueron creadas por, bueno, en este caso micología, los miembros de ese grupo, hay un miembro, ¿sí? Y nada más. Cuando hacemos clic en Edit Settings nos dice si el grupo es privado o no es privado, cuántos miembros, qué espacio está ocupando en la web ese grupo y qué características tiene. Fíjense que una de las características de los grupos privados,
una de las restricciones que tienen los grupos privados, en este caso, es que no pueden tener más de 3 miembros. Los grupos por invitación y los grupos públicos, los otros dos tipos de grupos que se pueden crear, pueden tener cualquier cantidad de miembros. Si uno quiere aumentar el número de miembros en los grupos privados, tiene que pagar un extra. Aquí tenemos la carpeta HIV y embarazo donde tenemos nuestras 4 citas. Voy a pasar estas 4 citas al grupo recientemente creado. Las sobreilumino, las pincho con el botón izquierdo del mouse y simplemente las traslado al grupo privado. Fíjese que el grupo privado tiene una cajita, como si fuera una caja de seguridad, diciendo que es privado. Ahora fijémonos que tenemos dentro entonces del grupo las 4 referencias. Es muy importante, como siempre, sincronizarlas, de tal manera que la versión web y la versión desktop tengan las mismas referencias. Vayamos entonces por un segundo, mientras se sincroniza, a la librería. Bueno, muy bien. En este caso, la versión Mendeley, pero de mi cuenta Javiera Feltra, fíjense que tengo aquí una notificación. Y la notificación es que alguien me ha enviado un pedido para que me una a un grupo. Fíjense que en la versión web, donde dice grupos, el curso Mendeley no está presente. Entonces, vamos a ir allí y vamos a aceptar la invitación a este grupo privado, que ya nos dice que el grupo es cerrado, que tiene 4 referencias o papers y que tiene uno de 3 miembros. Ahora tiene 2 de 3 miembros y 4 papers, y aquí nos dice cuáles son los papers que están presentes y quiénes son los miembros de ese grupo. Como esta cuenta mía está relacionada con mi email, como se verá, he recibido un mail avisándome que he sido invitado a un grupo. Cuando vuelvo al desktop, pero de la visión de micología, me dice que ya he aceptado, ¿ven? Se dan cuenta que aquí las dos personas han aceptado, el dueño del grupo y la persona invitada, ahora son miembros. Fijémonos, aquí tenemos los documentos y las características generales del grupo. Como hemos sincronizado la versión web y la versión desktop, vamos a ver qué sucedió entonces en el Mendeley de Javiera Feltra. Cuando vamos a mi librería, ahora nos encontramos con que en grupos, además de tener el grupo Aspergillus, que es público, Aspergillus y Aspergillosis, Cándidas y Cryptococcus, además tenemos este grupo privado, y fíjense en cómo aparece la opción del candado, que dice que el grupo es privado. Cuando hago un clic sobre el grupo, me muestra entonces las 4 referencias que tenía antes, y además, como es un grupo privado, permite no solamente compartir las referencias, sino que me permiten compartir los PDFs. En el desktop de micología, ahora estoy en el desktop de micología, tenemos las mismas 4 referencias,
con el paper aquí de infecciones emergentes y embarazo. ¿Dónde está? Donde tenemos además el paper. Cuando voy entonces a la versión web, pero de Javiera Feltra, no de micología, tengo también las 4 referencias y por supuesto también tengo el paper compartido. Fíjense que me aparece aquí una leyenda que está establecido que hay, digamos, solamente hay espacio para una persona más, un miembro más, que es lo que caracteriza a los grupos privados, que solamente pueden estar constituidos por 3 personas. Cuando vuelvo entonces a la versión desktop, pero de la cuenta de micología donde estamos armando este curso, acá también aparece el cartel que dice que me estoy acercando al límite de la cuenta, justamente porque no puedo tener más que una persona adherida a una persona más adherida a este grupo. Bueno, aquí entonces me da la descripción del grupo, que el grupo es privado, y fíjense que tiene 2 miembros, 2 de 3, que además ocupa este espacio, ¿sí? Y además, por supuesto, este grupo ocupa un cierto espacio en la web de Mendeley. Recordemos que el límite es 100 megas. Si uno tuviera muchos grupos privados y compartimos muchos documentos, vamos a dividir el espacio por la cantidad de documentos establecidos. O sea, si tenemos un grupo y en un solo grupo acumulamos 100 megas, en los demás grupos no vamos a poder colocar más referencias y especialmente más documentos o papers. O sea, el límite es de 100 megas, salvo que uno se suscriba a una versión paga que tenga más espacio. Una vez establecido esto, las 2 personas o las 3 personas que conforman este grupo privado pueden utilizar las mismas referencias para escribir distintos artículos o para compartir la misma información. En general, esto se utiliza en grupos de investigación cerrados. Bueno, voy a proceder a remover este grupo, voy a quitarlo. Simplemente el derecho del mouse y hago que el grupo sea eliminado. Bueno, una de las cosas que se puede hacer como micología es el dueño del grupo, puedo transferirle, antes de eliminar el grupo, puedo transferirle el derecho a otro miembro del grupo antes de irme. Entonces uno puede transferir el derecho de ser el dueño del grupo a otra persona dentro del grupo o simplemente eliminarlo. En este caso yo voy a proceder a eliminarlo. Recuerden que cuando eliminamos el grupo eliminamos todo permanentemente. Bueno, el grupo ha sido eliminado. Sincronizo entonces el Mendeley Desktop de micología con el Mendeley Desktop de la web para que todo quede vacío. Vamos a ver qué ocurrió entonces con la versión en Javiera Feltra. ¿Qué pasó con los grupos en Javiera Feltra? Fíjense, el grupo también desapareció. Entonces, si el dueño borra todo, todos los miembros pierden la capacidad de permanecer en ese grupo. Desapareció entonces el grupo conformado por micología y Javiera Feltra. Vamos a crear entonces desde micología un nuevo grupo.
Vamos entonces a esta opción. Vamos a crear un grupo por invitación. Vamos a invitar también a otras personas. Aquí podemos invitar a muchas personas e enviamos la invitación. La invitación fue enviada. Ahora fíjense que el grupo ya no tiene un símbolo característico como si fuera una caja fuerte, sino una persona. Si vamos a Edit Setting, fíjense, nos dice que el grupo es público por invitación. Una de las características es que puedo luego hacerlo o transformarlo en abierto, si lo deseo. Fíjense que no hay ningún documento y que no hay ningún miembro adherido, simplemente tenemos que han sido enviada una invitación. Vamos a ver si la invitación la recibí. Bueno, ahora estamos en la versión Mendeley Desktop de Javiera Feltra y es cierto, aquí está el símbolo de que he recibido la invitación. Le doy a aceptar. Vuelvo a la versión desktop. Y vamos a agregar algunos documentos. Vamos a agregar los mismos documentos que habíamos agregado antes. Todos los documentos de HIV y embarazo. Los agarro con el botón derecho del mouse y los coloco en Curso Mendeley. Vamos a Curso Mendeley y aquí nos encontramos con las cuatro referencias, incluso aquella que tiene un PDF adherido. Por supuesto, hay que sincronizar las bases de datos. Vamos a esperar la sincronización. Vamos a mi librería. Y aquí nos encontramos en grupo Curso Mendeley por invitación. Hacemos un clic allí. Y aquí tenemos entonces las cuatro referencias. Pero fíjense que Emerging Infection and Pregnancy no tiene las características para compartir un PDF. Como en la anterior sí teníamos la posibilidad y ahora no la tenemos. O sea, podemos compartir las referencias, pero no podemos compartir los PDFs. Los PDFs sí nos los podemos enviar por email de uno a otro investigador. Otros grupos que se pueden crear son los grupos abiertos. Los grupos abiertos los buscamos y lo hacemos por invitación. Fíjense que yo tengo este grupo Aspergillus en donde el dueño, Jason Ross, tiene todos estos artículos. Uno podría hacer un clic aquí y pedirle a él que te mande la publicación, no solamente la referencia, sino la publicación correspondiente. ¿Cómo puedo asociarme a grupos abiertos? Bueno, simplemente los buscamos en la pestaña Grupos en la versión web de Mendeley. Uno puede buscar grupos, por ejemplo, que tengan que ver con HIV. Hay un montón, hay como 169 grupos de HIV. Uno puede, digamos, incluirse dentro de uno de esos grupos. Dice quién es el miembro, cuál es la actividad de cada miembro y uno tiene que pedir, haciendo un clic sobre este botón, el pedido del seguir a este grupo o unirse al mismo. Te dice quién es el dueño y cuántos papers tiene. Por lo tanto, dos personas o tres personas pueden compartir, o muchas personas pueden compartir grupos cerrados, grupos por invitación o grupos abiertos. Compartir referencias e incluso, en el caso de los grupos privados, pueden compartir los PDFs. El PDF, como ya sabemos, puede ser
un PDF que haga referencia a un artículo, pero también puede ser que las personas quieran compartir una determinada publicación. Algo que todavía no se ha publicado, que está en vías de publicarse. Podemos compartir entre esas personas algo que hayamos escrito y que todavía no esté publicado, para que las dos personas lo revisen o lo corrijan.